Bien, ahora vamos a revisar las noticias internacionales junto a Florencia Vial. ¿Cómo está, Flo? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Priscila? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos ustedes en sus casas. Y comenzamos revisando lo que ocurre a esta hora en Estados Unidos, luego que el presidente de ese país, Joe Biden, declaró que el mandatario ruso, Vladimir Putin, enfrentará las consecuencias de sus esfuerzos para que las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020 favorecieran a Donald Trump y que llegarían pronto. El mandatario se refirió al informe de la inteligencia estadounidense que sostuvo que Putin, el propio presidente de Rusia, autorizó personalmente las operaciones para interferir en el proceso electoral y finalmente favorecer a Donald Trump, quien buscaba en ese entonces la reelección. El tema, Priscila, es que al ser consultado por el periodista de ABC News sobre si cree que Putin es un asesino, Biden dijo: sí, creo que lo es. Una declaración que, como se podrán imaginar, encendió los ánimos del Kremlin de Moscú, que reaccionó con furia, por supuesto, a los comentarios del presidente de Estados Unidos y advirtió que Biden insultó a los ciudadanos rusos con estas potentes declaraciones. Todo esto luego que las agencias de inteligencia estadounidenses, como yo les mencionaba, acusaron este martes tanto a Rusia como a Irán de haber intentado interferir en las presidenciales de 2020 y revelaron que además Cuba, Venezuela y la milicia chiita libanesa Hezbollah también trataron de influir en el proceso, aunque su efecto fue más limitado que el de Rusia. La declaración, por supuesto, dejó en evidencia aún más el contraste con la firme negativa de su predecesor, del expresidente Donald Trump, a decir algo básicamente negativo o no favorable sobre el presidente ruso Vladimir Putin. Bien, y rápidamente nos vamos a Perú, luego que el ministro de Educación de ese país anunció que las clases presenciales se van a postergar ante una eventual tercera ola de COVID. En ese sentido, ha señalado que si los indicadores epidemiológicos no son favorables en las próximas jornadas, los alumnos no volverán a las aulas de forma presencial, considerando que este martes se registraron casi 5.000 nuevos casos de contagio de coronavirus, mientras que se registró la muerte de 153 personas solo en las últimas 24 horas en el país. Bien, y ahora seguimos revisando las novedades respecto a la vacuna de la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca, que ha sido básicamente, Priscila, el tema de debate por estos días en Europa. Por su parte, Francia e Italia consideraron alentadores los análisis preliminares de la Agencia Europea del Medicamento, más conocida como EMA, sobre esta dosis, y esto luego que la EMA aseguró que no hay pruebas de supuestos efectos negativos de la vacuna desarrollada por el laboratorio británico y sigue convencida de sus beneficios. Acá hay que recordar que una quincena de países suspendieron por precaución el uso de AstraZeneca después de que se reportaran problemas sanguíneos en personas vacunadas. Y ante esto, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro italiano, Mario Draghi, aseguraron estar dispuestos a reanudar las vacunaciones con esta fórmula si el inmunizante recibe finalmente el visto bueno del regulador comunitario que yo les mencionaba, que es la EMA. Mientras, en el Reino Unido, a ver, señor director, si podemos pasar a revisar esas imágenes. Camila Parker Bowles, esposa del príncipe Carlos, dijo que ella ya recibió la vacuna de AstraZeneca y que no le preocupaba, en lo absoluto, si había recibido esa u otra fórmula como lo es la vacuna de Pfizer, y que confiaba plenamente en la ciencia. Sí, entregando un mensaje también de tranquilidad para aquellas personas que pueden estar en esta situación de: oh, yo recibí la vacuna AstraZeneca y probablemente me pase algo. Así es. Y otro que también mandó un mensaje, Priscila, fíjate bien, porque nos vamos a Estados Unidos, porque fue el propio expresidente de ese país, Donald Trump, quien dio una entrevista en las últimas horas a la cadena Fox News y recomendó a los norteamericanos a que se vacunen contra el coronavirus. De manera, lo decimos en este tono porque es de manera contraria básicamente a toda su gestión de la crisis sanitaria, es que el ex mandatario aseguró que el llamado es sobre todo para sus seguidores que votaron por él y que es el grupo que más se ha resistido a recibir la dosis contra el COVID-19. Y acá hay que recordar que hace unas semanas se supo que el exmandatario junto a su mujer, a la ex primera dama Melania Trump, fueron inoculados poco antes de abandonar la Casa Blanca, una situación que en ese minuto no se hizo pública, considerando que tampoco era parte
que eran parte de este programa de vacunación. De hecho, ellos fueron los únicos que no participaron en esta campaña de vacunación que sí hizo, por ejemplo, su ex vicepresidente Mike Pence, como también las otras exparejas presidenciales, como por ejemplo el matrimonio de los Obama, de los Bush, de los Clinton, Jimmy Carter también con su esposa Rosalind y el actual presidente Joe Biden junto a la primera dama Jill Biden. Claro, porque podría haber aprovechado de enviar un mensaje al momento de vacunarse, hacerlo frente a las cámaras. Claro, pero en ese minuto él prefirió hacerlo de manera secreta. Secreta y algo que fue sumamente cuestionado. Sí. Muchas gracias, Florencia. Que estés muy bien, Igualmente Priscila. tú. Muy buenas tardes. Vamos a la pausa y ya estamos de regreso en Mega Noticias Alerta.